Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario, Tesoros de la verdad, parte número 3. Un tema muy interesante que hemos estado desarrollando durante todo este trimestre. En esta semana tenemos un tema muy interesante también, y el tema de esta semana lleva por título Luego el santuario será purificado. Un tema muy interesante también que vamos a estar desarrollando. Y antes de continuar, estoy seguro que el texto tú ya te lo sabes, pero vamos a repasarlo una vez más y vamos a leerlo en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones, y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos ayude para poder entender aquello que hemos de estudiar y también para practicar aquellas cosas que hemos de saber. Guárdenos aquí, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tratar de analizar qué es lo que vamos a estar estudiando. Y para ello quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice, se encuentra allá en Testimonios para los Ministros, en la página 377, página 378, y nos dice así. Por medio del sufrimiento y la muerte del Hijo del Hombre, se ha hecho posible la salvación del hombre por la intervención del Espíritu Santo. Dios se propone que su imagen sea restaurada en la humanidad y un nuevo y viviente principio de vida sea introducido en las mentes contaminadas con el pecado. La cruz de Cristo debe ser estudiada, debe ocupar la atención y fortalecer los afectos. La sangre que allí fue derramada por los pecados purificará y limpiará la mente y el corazón de toda especie de egoísmo. Así que tenemos el sacrificio de Cristo que permite que tú y yo seamos salvados, seamos purificados y que todo nuestro ser pueda ser limpiado de la contaminación del pecado, de la contaminación del mal. Muy bien, de esto y más estaremos hablando durante toda esta semana. Ahora vamos a ver el apartado para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy lleva por título En oración y ayuno. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Explica cómo Daniel, un profeta de Dios altamente honrado, no se consideraba a sí mismo exento de la necesidad de estudiar los escritos de otros profetas. Esto es, Daniel, uno de los profetas mayores, que tuvo unas revelaciones muy interesantes. Esto es, él no sentía que no debía estudiar a nadie más, porque tal vez él puede decir, bueno, Dios me revela a mí, ¿para qué estudiar a los demás? No, vamos a ver cómo él sentía esa necesidad. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice, y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, verso número 2. Y nos dice así: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la Escritura, por la palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Esto es, el profeta Daniel estaba estudiando la profecía del profeta Jeremías, y por medio de ese estudio llegó a la comprensión de que en 70 años lo que estaban pasando, muy bien, la asolación que ellos vivieron iba a concluir en 70 años. Pero vamos a ver qué es lo que estaba leyendo él. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso número 10. Leamos lo que dice allí.
Así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. La profecía marcaba que pasados los 70 años, cuando llegaran a los 70 años, Dios iba a retornarlos al lugar del cual habían sido tomados. Y esta es la profecía que Daniel estaba leyendo y estaba comprendiendo. Muy bien, vemos que aquí, aunque Daniel era un profeta honrado por Dios, él tenía claro que debía entender los profetas tal como estaban escritos en aquel entonces. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Profetas y Reyes, en la página 406, nos explica. Preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Esto es, Daniel estaba preocupado por lo que pasaría con su nación, con su pueblo, que ahora estaba exiliado en Babilonia. Así que él comenzó a reestudiar las cosas acerca de las profecías que eran concernientes a su pueblo en las profecías de Jeremías. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esto, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué debemos estar dispuestos a hacer para entender los escritos de los mensajeros designados por Dios? Esto es, cuando nosotros recibimos un mensaje de un mensajero enviado por Dios. Pero ¿qué debemos estar dispuestos a hacer nosotros? Muchas veces decimos, si el mensaje no es como yo pienso, no lo quiero. O si el mensaje no viene en los términos que yo dispongo, entonces no es bueno. O si no viene por el mensajero que no me parece correcto, yo tampoco lo quiero. Pero, ¿qué debemos estar dispuestos a hacer con el mensaje que es entregado a través de esos mensajeros de parte de Dios? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Daniel, capítulo 8. Y allí vamos a leer el verso número 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, entendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. La Biblia dice que cuando Daniel vio esta visión, no entendió el asunto. Muy bien. Se quedó sin entender. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros escuchamos un mensaje de parte de un siervo de Dios y no entendemos como Daniel, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 9, verso número 3. Y nos dice así. Y volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. La Biblia dice que Daniel no entendió la profecía que le estaba siendo mostrada. Así que él tuvo que ir en oración, ayuno, silicio y ceniza, tratando de que Dios le revelara aquellas cosas que no estaba entendiendo. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allí mismo en el libro de Daniel, capítulo 10, verso del 1 al verso 3. Y leemos allí. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Él prestó atención y atendió la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve triste durante 3 semanas. No comí alimento delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí hasta que se cumplieran 3 semanas enteras. La palabra revelada fue porque él había orado previamente. Hemos leído que él había orado, ayunado y no hacía cosas que no debía. Muy bien, él estaba consciente de su situación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros a fin de entender el mensaje traído por los siervos del Señor? Vamos a tratar de profundizar esto. Ya vimos lo que hizo Daniel, que debemos hacer nosotros. Vamos a verlo en
este siguiente párrafo del espíritu de profecía. Este se encuentra allá en el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 353, y nos explica de esta manera. Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres. En lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma, la perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error perduraría en los hijos de la fe el escarmiento, produciría en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Pues, ¿qué es lo que pasa? Vendrían pruebas, dificultades, pero ellos quedaban fieles, venían ellos confiando en la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito. Conflicto de los Siglos, página 353, nos explica de esta manera. Los induciría a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Eso es cuando viene una crisis y no se entiende, nosotros debemos tratar de profundizar. Debemos saber que las crisis vienen por una razón. Y esa razón es que nosotros profundicemos más, busquemos al Señor en oración y ayuno para entender las cosas que de momento nos parecen difíciles de entender. Muy bien, ¿estamos claros? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título 2300 días. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se demostró que el ángel Gabriel vino para instruir a Daniel sobre la explicación de una visión dada anteriormente que el profeta no había comprendido? Esto es, el profeta había recibido la visión, solo que él no la comprendió. Pero ¿cómo sabemos que Gabriel retorna para explicar esa visión que ya había sido dada y no una nueva? Vamos a dejar que la misma Biblia nos hable, y para ello vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer el texto que se encuentra ya en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso número 20. Luego vamos a leer allí del 20 al 23. Después vamos a leer el verso 26 y el verso número 27. Y ahí leemos de esta manera: aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios, por su santo monte. Aún estaba hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador.
La palabra de Dios nos dice que Daniel empezó a orar. Y vino el ángel y le dijo, pues ahora he venido para explicarte el asunto acerca de la visión. Visión que ella había tenido, pero que él no estaba entendiendo. Muy bien. Y le estaba mostrando las cosas que iban a venir de una profecía que él había sido dada, pero que él no entendía. Ahora vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Quiero que me acompañes para que juntos podamos leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Profetas y Reyes, en la página 406, y nos habla de esta manera. Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de acontecimientos futuros, y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión? Daniel capítulo 8, verso 13. La respuesta que se dio hasta 2300 días de tardes y mañanas y el santuario será purificado. Le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. Esto es, cuando él escucha esta visión, 2300 tardes y mañanas, él no sabía qué significaba, así que él comenzó a orar para pedir la dirección y saber qué significan estas cosas. Vamos a ver lo que pasó. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 406, nos explica. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras, la visión es para muchos días, se desmayó. Entonces el profeta no comprendía y le dijo, esto es para mucho tiempo. Entonces él quedó perplejo porque no estaba comprendiendo nada. Vamos a ver ahora qué pasó. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Decía todas las gentes en la página 201 nos explica así. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que Gabriel fue el que trajo este mensaje? Bueno, lo hemos leído en el Espíritu de Profecía, lo hemos leído en la Biblia y hemos visto también que estaba muy cerca uno del otro. Uno le explicaba las profecías, Daniel escuchaba las profecías, las escribía y ahora tenemos esas profecías gracias a ese tipo de revelaciones. ¿Pero quién fue? El ángel Gabriel. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué orden dada previamente al profeta estaba todavía incompleta y a qué se refería la explicación inconclusa? Esto es, había una orden que se le fue dada al profeta, pero todavía no estaba terminado el asunto. Había una explicación que se le dio, pero no estaba completada la explicación. Vamos a ver qué era eso. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 8, verso 16 y después el verso 14. Ahí leemos de esta manera. Y oí una voz humana en el Ulaí que a gritos dijo, Gabriel, enseña la visión a este hombre. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Hay cosas allí que no estaban tan claras todavía, pero había cosas que él escuchaba y quería saber más. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Conflicto de los Siglos en la página 325, el cual nos dice de esta manera. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario.
Entonces, en relación al tiempo, Daniel no estaba entendiendo qué significaba, qué periodo de tiempo cubría, y él quedó perplejo al no poder comprender. Pero no terminó todo allí. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Evangelismo en la página 166 nos explica. Como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de las profecías. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre los que andan, sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Entonces debemos profundizar en las profecías, debemos estudiar para saber dónde estamos parados y por qué estamos allí nosotros. Pero, ¿qué más debemos hacer además de esto? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra como la habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, y allí estaba realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. Hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Había un cumplimiento allí. Jesús ya había muerto, pero luego tenía que ofrecer la sangre expiatoria. Y cuando se completaran las 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario sería purificado. Entonces ya no entraría más pecado y el pecado que estaba ahí va a ser echado fuera. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título el principio de día por año. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo debemos considerar un día profético? Esto es, ¿cómo se computaba un día profético según la palabra de Dios? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica sobre qué es lo que nos explica en esta línea para poder entender las profecías. Vamos a ver lo que está escrito allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, verso número 6. Y leemos así: Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En la Biblia, las profecías de tiempo se computaban de esta manera. Esto es, un día equivalía a un año. Muy bien, en la profecía. ¿Estamos claros? Pues vamos a ver ahora qué más nos dice la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Números, capítulo 14, verso 33 y verso 34. Veamos allí. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. La Biblia entonces nos marca y nos dice que un día en la profecía equivale a un año, una cosa muy interesante. Esto es, si decimos que va a haber una cosa de 40 días, como acabamos de leer, entonces va a ser una serie de tiempo de 40 años. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 514. En la profecía, un día representa un año. Muy bien, ¿estamos claros? ¿Estamos entendiendo cómo se puede entender las profecías ahora? Pues vamos a continuar y vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo sabemos que las 70 semanas de Daniel
capítulo 9 forman parte de los 2300 días de Daniel 8, además de la razón expuesta en las preguntas anteriores y de lo que debía cumplirse durante ese periodo de tiempo. Entonces, hay 70 semanas, uno puede decir que están separadas de los 2300 tardes y mañanas. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que están incluidas allí? Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique esto. Y para ello vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Y allí vamos a leer los versos 24 al verso 27. Y leemos de esta manera. «70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra. Será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador». La Biblia nos dice que hay, según el verso 24, que hay 70 semanas. Primero nos dice que hay 70 semanas que están cortadas o están apartadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Muy bien. Y después nos da los detalles de lo que pasará en esas semanas. Primero, acabar la prevaricación o el mal, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia y sellar la visión y la profecía. Y también durante ese tiempo se iba a ungir al santo de los santos. Entonces ahí tenemos que desde la orden para reedificar a Jerusalén hasta que venga el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es 69 semanas. Y después de esto, después de esas 62 semanas se quitará el vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario con inundación. Nos detalla aquí que es parte de las 2300 tardes y mañanas. Pero ¿cómo sabemos esto? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Conflicto de los Siglos, en la página 325. Veamos aquí. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representa 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontadas o de dónde fueron cortadas? Entonces es un asunto muy interesante que nosotros tenemos que entender. 70 semanas están determinadas, cortadas o apartadas para tu pueblo y la santa ciudad. ¿Pero de dónde? De lo que previamente estaba explicando. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Se encuentra allá en el Conflicto de los Siglos, en la página 325. Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días. Ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para
reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Esto es, las 70 semanas corresponden al periodo de los 2300 tardes y mañanas, que había hablado en el capítulo 8. Muy bien, ahora se dice, desde el momento que salga la orden para reedificar Jerusalén, si nosotros podemos saber allí esa fecha, entonces sabemos cuándo comienzan los 2300 tardes y mañanas. Pero la lectura no para allí. Continuamos leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. Fundamentos de la educación cristiana, en la página 186 nos explica: el plan de salvación tuvo su lugar en los consejos del infinito desde toda la eternidad. El Evangelio es la revelación del amor de Dios a los hombres y significa que todo es esencial para la felicidad y el bienestar de la humanidad. La obra de Dios en la tierra es de inconmensurable importancia y Satanás tiene el propósito especial de ocultarla de la vista y de la mente, a fin de hacer eficaces sus artimañas engañosas para la destrucción de aquellos por quienes Cristo murió. Entonces, de alguna forma, puede ser que no entendamos estas cosas, porque Satanás no quiere que entendamos el plan de la salvación, pero es importante que lo estudiemos. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo está escrito aquí. Es su propósito hacer que los descubrimientos de los hombres sean exaltados por encima de la sabiduría de Dios. Cuando la mente está absorta en las concepciones y teorías de los hombres, excluyendo la sabiduría de Dios, está marcada por la idolatría. La ciencia, falsamente llamada así, ha sido exaltada por encima de Dios, la naturaleza por encima de su hacedor. ¿Y cómo puede Dios mirar hacia tal sabiduría? Entonces, nosotros hemos de estar claros. Las cosas que vamos aprendiendo son importantes. La parte de la historia que hemos venido estudiando también son importantes. Pero, muy importante poder reconocer cómo Dios ha organizado todas estas cosas y las ha puesto en orden para que nosotros las podamos discernir claramente. No hemos de exaltar por encima de Dios lo que Dios ya ha establecido, o a los hombres por encima de Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un título muy interesante y es el siguiente: explicación de los términos. Y vamos a ver cuál es esa explicación, pero nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se cumplió la frase poner fin al pecado o sacrificio por el pecado según da a entender el original? Entonces, ¿cómo se cumple esa expresión, poner fin al pecado? ¿Cómo se puede poner fin al pecado? ¿Qué significan esas cosas en la profecía? Vamos a tratar de entender esa parte y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, y allí vamos a leer los versos 24 al verso número 26. Y ahí leemos de esta manera: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Esto es, poner fin al pecado significa el sacrificio que Jesús hizo, que iba a terminar con el pecado. Una sola vez Él se ofreció en sacrificio. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 26,
y verso número 27. Y nos dice así: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La Biblia nos dice entonces que poner fin al pecado venía por el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio que Cristo hacía lo iba a hacer una vez y para siempre. Poner fin al pecado era que Jesús pondría su propio ser para morir en favor de cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página 515. Y nos dice así: había dicho el ángel, en otra semana, esto es 7 años, una semana tiene 7 años, se confirmará el pacto a muchos. Durante 7 años, después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Esto es, por causa de la muerte de Jesús haría cesar el pecado, y los sacrificios que hacía el pueblo judío en aquel entonces, a la muerte de Jesús ya no tenían más validez. Los que siguieron haciendo después de eso ya no tenían validez. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompaña. Conflicto de los siglos, página 328, nos explica: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Esto es, la realidad de lo que ellos habían estado anunciando por todo ese tiempo al hacer sacrificios de corderos y de animales, ahora estaba allí. Estaba Jesús, que iba a morir realmente por cada uno. Y una vez que esto pasara, no se requería más de los sacrificios que se estaban llevando a cabo. ¿Estamos claros? Espero que sí. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo se efectuó la reconciliación por la iniquidad? Esto es, ¿cómo se reconcilia cuando está el mal, pero se necesita ser reconciliado? ¿Cómo ocurren estas cosas? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Y allí vamos a leer los versos 19 y verso número 20. Veamos allí. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo ocurre esa reconciliación? Por medio de la muerte de Cristo. Y ahora Dios está reconciliando al mundo también a través de nosotros, que llevamos la palabra de reconciliación. Tú, si le hablas a alguien acerca de cómo reconciliarse con Dios, eres un embajador de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 410, y nos dice así: Jesús pagó un precio infinito para redimir al mundo,
y se le entregó en sus manos la raza humana. Llegó a ser su propiedad. Sacrificó su honor, sus riquezas y su hogar glorioso en las cortes reales, y se convirtió en el hijo de José y María. José era uno de los artesanos más humildes de su tiempo. Jesús también trabajó, vivió una vida de privaciones y afanes. Cuando comenzó su ministerio, después de su bautismo, soportó un ayuno agonizante de casi 6 semanas. Muy bien, esto es, ¿cómo reconcilió Dios al mundo consigo? A través de Jesús y a través de la vida que Jesús llevó y a través del sacrificio que Jesús llevó. Pero todavía hay más que tenemos que saber. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410. No fueron meramente los dolorosos retortijones del hambre lo que hizo que sus sufrimientos fueran indeciblemente severos, sino que fue la culpa de los pecados del mundo lo que lo abrumaba muy pesadamente. El que no conocía pecado fue hecho pecado por nosotros. Con este terrible peso de culpa sobre sí a causa de nuestros pecados, resistió la prueba terrible del apetito y del amor al mundo y al honor, y del orgullo de la ostentación que conduce a la presunción. Nos damos cuenta, Él tuvo que ayunar para que nosotros podamos vencer. Él abrió la puerta para que nosotros podamos obtener la victoria, pero Él tuvo que pasar por eso, Él tuvo que sentir estas cosas y de esta manera estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Muy bien, pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410, nos explica. Cristo soportó estas 3 grandes tentaciones capitales y venció en favor del hombre, obrando para él un carácter justo, porque sabía que el hombre no podía lograrlo por sí mismo. Sabía que Satanás iba a asaltar a la raza humana en estos 3 puntos. El enemigo había vencido a Adán y se había propuesto seguir adelante con su obra hasta completar la ruina del hombre. Cristo entró en el campo de batalla en favor del hombre a fin de vencer a Satanás en su lugar, porque sabía que el hombre no podía vencerlo por cuenta propia. Esto es, 3 tentaciones tuvo Jesús. De esas 3 tentaciones se derivan otras tantas, pero son, según hemos leído, 3 tentaciones capitales. Y ahora Él soportó esas tentaciones en favor tuyo y en favor mío, para que nosotros podamos vencer, porque por nosotros mismos no podemos. Había 4000 años y los fieles hombres de Dios tuvieron que vencer por la fe en Jesús. Solos no podía vencer. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410, nos explica. Cristo preparó el camino para el rescate del hombre mediante su propia vida de sufrimiento, abnegación y sacrificio, y mediante su humillación y muerte final. Le trajo ayuda al hombre para que éste, siguiendo el ejemplo de Cristo, pudiera vencer en su favor, así como Cristo había vencido para él. Esto es, si nosotros seguimos lo que Cristo hizo y tenemos fe en Jesús, podremos vencer como Jesús. Muy bien. El ser humano nos encontramos muy deteriorados moralmente hablando, pero Cristo vino para levantarnos de ese punto y traernos en comunión con Él a través de la vida perfecta que Él tuvo en esta tierra. Muy bien. Así que nosotros haremos bien en seguir su ejemplo, en seguir su voluntad y en cumplir las cosas como Dios lo pide. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Comienza el ministerio celestial. Y nuestra primera pregunta nos dice, ¿cómo fue asegurada la justicia eterna? Muy bien, esto es, que haya una justicia eterna, ¿cómo se aseguró que esto fuera una realidad para todos nosotros? Vamos a leerlo en la palabra de Dios, vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Nahum, capítulo 1, Nahum capítulo 1, y allí vamos a leer el verso
número 9. Nahum capítulo 1, verso número 9. Y leemos allí. ¿Qué tramáis contra el Señor? Él extermina. La tribulación no se levantará 2 veces. Con este pensamiento que estamos teniendo aquí, muy interesante. Esto es, si se piensa que la vida que el ser humano tiene es una vida injusta, y si se piensa que a nivel mundial la injusticia ocurre, y muchas veces esa injusticia se le atribuye a Dios, pero la Biblia nos dice, ¿qué pensáis? ¿Qué estás tramando? Y la Biblia dice que la tribulación, las dificultades, los problemas que vemos, no se van a levantar 2 veces. Dios es justo. Muy bien, hoy vemos una desigualdad y muchas veces se le atribuye a Dios, pero Dios no es el creador de esa desigualdad. Dios no es el creador de las dificultades que hoy vivimos. Es a causa del pecado que ha venido toda esta tribulación. Pero la Biblia asegura que va a haber algo de justicia y entonces la rebelión no se volverá a levantar y no habrá más estas cosas que estamos diciendo. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el Conflicto de los Siglos, en la página 493, y que nos explica de esta manera. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Esto es, nunca más se pondrá en tela de juicio la autoridad de Dios, ni nunca más se pondrá en tela de juicio la ley de Dios. Hoy día los seres humanos dicen que no es válida. Hoy día vemos el sufrimiento, la maldad, la injusticia, la desigualdad. Pero esto es el resultado de el proceder que Satanás llevó en el cielo y que lo trajo a la tierra. Muy bien, pero va a llegar el momento en que la maldad no se volverá a levantar por segunda ocasión y se demostrará que Dios es un Dios justo, que su ley es justa, santa y buena, y cada uno de los seres creados se deleitará en cumplir su voluntad. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 253 nos explica de esta manera. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado, pero el Hijo de Dios aparecerá para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todos los requerimientos de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Muy bien, entonces hay alguien en el universo que sí cumplió todos los mandamientos de Dios en una condición en que se alegaba que no era posible. Este fue Jesús. Jesús cumplió sus mandamientos. Y porque cumplió los mandamientos, tiene pleno derecho de exigir que se cumplan. Y el mal no se va a volver a levantar. Pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Palabras de vida del Gran Maestro en la página 253 y nos dice así. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él.
vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces la Biblia nos dice que por la vida de Jesús nosotros podemos obtener el acceso a todos los recursos del cielo para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Antes que el santuario terrenal pudiera comenzar su ministerio, el tabernáculo debía ser ungido. ¿Qué debió sufrir Jesús antes de terminar las 70 semanas a fin de comenzar el ministerio del santuario celestial? Esto es, ¿qué tenía que ocurrir para que Jesús pudiera comenzar a oficiar el santuario celestial? En la tierra necesitaba ser ungido, en el servicio sacerdotal que se hacía y del santuario, pero y Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Vamos a ver lo que la Biblia nos explica. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Éxodo, capítulo 40, y ahí vamos a leer Éxodo capítulo 40, y nosotros vamos a leer el verso número 9. Veamos lo que dice allí. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el santuario y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y serán santos. La Biblia dice que antes de que el servicio del santuario se comenzara, debían de ungir el santuario con todos sus utensilios. Vamos a ver lo que la Biblia nos explica sobre ese asunto, porque esto era en la tierra, pero que en el cielo. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 9, verso número 24. Leamos allí. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y aquí viene, y ungir al santo de los santos. ¿Estamos entendiendo qué es lo que tenía que ocurrir? Tendría que haber ese ungimiento como en el antiguo Israel también ocurría. ¿Será que de verdad ocurrió? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer ahora lo que está escrito aquí, en este siguiente párrafo, en el libro de Mateo, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 13 al verso número 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí tenemos un asunto que Jesús fue bautizado, muy bien, pero la profecía decía que tenía que ser ungido. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia nos sigue diciendo. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, y allí vamos a leer los versos 28 hasta el verso número 30. Veamos lo que nos dice allí. Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la Escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, los últimos momentos de Jesús estaba sufriendo y llegamos al punto donde Jesús muere. Muy bien, el sacrificio por el pecado.
Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 hasta el verso 5. Y ahí leemos de esta manera. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús tuviese algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Estos sacerdotes sirven en el santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces Jesús tuvo que pasar este proceso porque él estaba oficiando en el santuario celestial, no hecho de hombres, sino hecho por Dios mismo. Muy bien, si él hubiera quedado en la tierra, él no podría oficiar jamás. ¿Por qué? Porque allí estaban los sacerdotes. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Esto se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 8 y verso 9. Y de esta manera leemos. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras que la primera tienda estaba en pie, el camino al santuario no estaba aún abierto. Esto es símbolo para el tiempo actual, según el cual se ofrecen presentes y sacrificios incapaces de hacer perfecto en su conciencia al adorador. Esto es, mientras se ofrecían los sacrificios y las ofrendas en el santuario terrenal, no podían hacer perfecto en la conciencia aquel que las ofrecía. Pero estando en el cielo, Jesús ofreciendo su propia sangre, Jesús habiendo vivido una vida de completa obediencia, y Jesús ofreciendo todas estas cosas, estos méritos para nosotros, puede hacernos perfectos en nuestra conciencia. Muy bien. Y así es como comenzó el servicio del santuario. Jesús fue ungido y él comenzó a fungir como nuestro sumo sacerdote. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos, queremos pedir que nos pueda ayudar, pueda bendecirnos y que a través del estudio de su palabra podamos comprender las cosas que están ocurriendo en la actualidad en favor nuestro en el santuario celestial. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides de continuar orando por nosotros. Nosotros estamos orando por ti y estamos seguros que Dios está obrando en tu vida. También, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas, que active las notificaciones para que sepas cuando estamos publicando los materiales nuevos. Y si estos materiales son de importancia para tu vida y te han ayudado en algún aspecto, queremos pedirte encarecidamente que puedas compartirlos con aquellos que pienses que les puede ayudar. Muy bien, así que vamos a continuar en la siguiente edición de la lección de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión.